Hola a todos, soy Jorge Duitama, profesor del curso de Diseño de Algoritmos de la Universidad de los Andes, y en este video les voy a mostrar un ejemplo clásico de programación dinámica, que es el ejemplo del turista en Manhattan. Y para eso lo primero que tenemos que saber es qué es Manhattan. Entonces Manhattan es la parte sur de la ciudad de Nueva York. Tiene dos particularidades: la primera, que tiene muchas atracciones, y la segunda, que como se ve en el mapa, casi todas sus calles son cuadriculadas, es decir, la mayoría de calles van de sur a norte o de oriente a occidente, y con esto la mayoría de las cuadras son más o menos cuadriculadas. Entonces el problema, para imaginarse el problema, imagínense esta sería una sección de la ciudad que cumple las condiciones, y imagínense un turista que está en la esquina superior izquierda de este mapa, quiere llegar a la esquina inferior derecha, y en el camino quiere visitar la mayor cantidad de atracciones posible. Pero el turista además está un poquito de afán, entonces se impone la restricción de que solamente va a poder ir de arriba hacia abajo por las calles, o sea, de norte a sur si prefieren, o de occidente a oriente, que pues en este mapa se dice de izquierda a derecha. No se va a poder devolver en ninguna de las dos direcciones contrarias. Y con esto pues quiere nuevamente maximizar la cantidad de atracciones para ver. Entonces empecemos por modelar un poquito el problema, por abstraer lo importante para poder resolverlo. Pues cada esquina, fíjense que la podemos representar como si quiere un vértice en la malla, en el dibujo de malla que ven a la derecha, en el gráfico que ven a la derecha. Y cada calle la pueden representar como un eje que pues conecta dos esquinas. Y a cada eje le podemos poner la cantidad de atracciones que hay por la calle correspondiente. De esa manera pues abstraemos la información de la ciudad que necesitamos para poder resolver el problema. Y entonces fíjense que el problema se puede resolver de varias formas. Principalmente uno puede pues mirar todos los caminos, uno puede pintar todos los caminos, calcular cuántas atracciones ve por cada uno de ellos y escoger el mejor camino, ¿cierto? Esto es posible, pero fíjense, la cantidad de caminos se puede ver que es exponencial en el tamaño en la cantidad de esquinas que tengo, y por lo tanto pues este algoritmo sería bastante ineficiente. Aquí les muestro otro ejemplo, tal vez más pequeñito, pero con más atracciones, que se ve interesante, y también para mostrarles tal vez lo que haría un turista normalmente, sobre todo si tiene afán, que sería un criterio que se podría llamarse algoritmo horas, o más formalmente algoritmo de optimización local. Entonces, ¿qué haría un turista? Yo me paro en la esquina, miro a ver si a la izquierda hay más atracciones o hacia abajo hay más atracciones, y escojo la calle que tenga más, con información local de lo que digamos que puedo ver en la vecindad a donde estoy. Y en este caso, entonces fíjense que eso genera el camino que está en negrilla, que está marcado en negrilla. Nuevamente el objetivo es ir de la esquina que está en azul, la superior izquierda, a la que está en rojo, la inferior derecha. Y el camino, utilizando el algoritmo Horaz, entonces visitaría 23 atracciones en este ejemplo, lo cual claramente se puede ver que no es el óptimo, porque en este caso de ejemplo podría haber visitado 34 atracciones. ¿Qué es lo bueno de ese algoritmo? Pues que es rápido, entonces tiene complejidad m más n, donde m más n es el tamaño del camino. M sería la cantidad de calles que visitaría de arriba hacia abajo, y n sería la cantidad de calles que visitaría de izquierda a derecha. Que noten que cualquier camino que escoja tiene que tener tamaño de m más n. Todos los caminos son de ese tamaño, y como en el algoritmo Horaz yo estoy tomando una decisión en tiempo constante por cada camino, entonces la complejidad sería m más n. ¿Cuál es el problema? Pues que no encuentra el algoritmo, no encuentra el óptimo. Bien, entonces para generar un algoritmo eficiente que nos ayude a resolver este problema, nos vamos a apoyar de programación dinámica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular cuántas atracciones máximo puedo visitar, no solamente llegando a la esquina inferior derecha, sino en cada una de las esquinas. Entonces, nuevamente pareciera que vamos a hacer más trabajo, y además porque vamos a calcular todos los valores, pero pues de la forma que vamos a calcular nos va a dar información para resolverlo rápidamente. Y además lo otro es que nos vamos a concentrar primero en calcular cuántas atracciones podemos ver, y luego nos preocupamos por cómo generar el camino que me da ese número óptimo de atracciones.
Entonces, en este problema vale la pena detallar un poquito las entradas y las salidas. Entonces, fíjense que la información realmente que necesito, la más importante es cuántas atracciones veo en cada calle. Para eso puedo distribuir en las calles que van de arriba a abajo, las calles que van de izquierda a derecha. Las calles que van de arriba a abajo las voy a mostrar, las voy a anotar con A. Fíjense que va a tener forma de matriz y puedo utilizar una matriz para representar la cantidad de atracciones en las calles de arriba hacia abajo y otra matriz para representar la cantidad de atracciones en las que van de izquierda a derecha. Y lo importante de entender es que, fíjense que nuevamente el turista va a recorrer M atracciones M calles, yendo de arriba hacia abajo y N calles yendo de izquierda a derecha. Entonces, para hacer esto conveniente, puedo pensar que mi ciudad tiene M más 1 esquinas en una dimensión y que tiene N más 1 esquinas en la otra dimensión. Con esto, la cantidad total de calles que van hacia abajo sería M más 1, sería M multiplicado por N más 1, y la cantidad de calles que van de izquierda a derecha sería M más 1, ahí sí, multiplicado por N. Y pues eso se ve reflejado entonces en los rangos de las matrices como las estamos definiendo para este problema. Finalmente el camino, y con esto nuevamente el camino sería podríamos pensarlo como un arreglo de tamaño M más N, y podríamos pensarlo codificando cada una de las decisiones que se toman. Entonces, si por ejemplo codificamos como 0 ir de arriba a abajo y 1 como ir de izquierda a derecha, entonces el camino óptimo está pintado a la izquierda, quedará codificado como 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Bien. Listo. Ahora sí, ahora sí, entonces utilicemos programación dinámica nuevamente para resolver este problema. Entonces, lo primero que habría que hacer es definir una ecuación de recurrencia. Entonces, lo que vamos a hacer para eso es que al valor, la cantidad de atracciones que se pueden tomar llegando a la casilla, a la esquina I, J, lo vamos a representar con la función S, que va a recibir esos dos parámetros, las coordenadas de la esquina a la que estoy llegando. Fíjense que no es de la que estoy saliendo, sino de la que estoy llegando, y vamos a razonar de manera recursiva para saber cuánto es ese máximo de atracciones. Entonces, lo que hay que notar es que fíjense que solamente puedo llegar a la esquina IJ de dos maneras. Puedo llegar desde la esquina I-1J y bajar por la calle que va de arriba hacia abajo, o puedo llegar desde la esquina IJ-1 e ir de izquierda a derecha por la calle que las conecta. Y no hay más formas. Entonces, el máximo número de atracciones solamente lo puedo hacer considerando esas dos posibilidades, contrastando esas dos posibilidades. Y eso es lo que hago para definir efectivamente el máximo. Entonces, en lugar de decidir, lo que hago es calcular ese máximo entre esas dos posibilidades. El máximo de atracciones que puedo ver llegando a la esquina I-1J y sumándole a eso la cantidad de atracciones de la calle que baja, que sería A sub I sub J, y eso lo contrasto contra la cantidad máxima de atracciones que puedo ver llegando a la casilla IJ-1 y sumándole el número de atracciones que puedo ver en la calle que las conecta, que sería Z sub I sub J. Uno de esos dos tiene que ser el máximo, entonces el máximo de esos dos números sería el número, cantidad de atracciones, para la posición I, J. Muy bien, entonces fíjense que esto tiene en cuenta prácticamente todas las esquinas de mi mapa. Solamente me quedaría por analizar qué pasaría con la primera fila y la primera columna, y podría comenzar por la primera posición, porque fíjense que ese es el caso base. Entonces, si estoy en la esquina superior izquierda, quiero llegar a la superior izquierda, pues simplemente puedo ver 0 atracciones porque no me tendría que mover. Y para la primera fila, la simplificación es que fíjense que solo hay una forma de llegar a ella. Entonces solamente entonces para calcular S sub I sub J solamente necesito S sub I menos 1J, la cantidad máxima de atracciones de la que está justo a la izquierda, y sumándole la cantidad de atracciones de la calle que las conecta, Z sub I sub J. Y lo mismo pasa con la primera columna. Entonces solamente necesito saber cuál es la máxima cantidad de atracciones de la que está justo arriba, y a eso le sumo A sub I sub J, la calle que las conecta. Y la última línea de la ecuación de recurrencia corresponde al razonamiento que hicimos en el slide anterior. Bien, al grafo que está a la derecha, formalmente para cualquier problema de programación dinámica se le conoce como grafo de necesidades.
y que en este caso este problema del turista Manhattan es bonito porque corresponde exactamente con el grafo que definimos para modelar el problema. Esto no siempre pasa, pero pues en este caso sí ocurre. Y el grafo de necesidades, entonces en el grafo de necesidades, lo importante de entender es que yo para cada vértice, yo grafico con ejes, grafico a quién necesito yo para poder calcular el valor en ese vértice. Entonces, y para eso, desde la ecuación de recurrencia me puedo concentrar solamente en los llamados recursivos. Entonces la segunda línea, la primera línea, fíjense que lo que dice es que la casilla superior izquierda pues no necesita nadie para poder calcularse, el valor es directamente 0. Así fuera una fórmula compleja, si no depende de valores de S anteriores, entonces no depende de nadie. Y para la segunda línea de la ecuación, que corresponde con la primera fila, y entonces fíjense que yo lo que estoy diciendo es que el valor de IJ, si me concentro solamente en los lugares que aparece S, depende del IJ menos 1, o sea, el que está justo a la izquierda. Lo mismo pasa para la primera columna, tercera línea de la ecuación de recurrencia, en la cual el valor de S y J solamente depende de S y menos 1J. Y finalmente, para todas las demás casillas, el valor de S y J, si me concentro solamente en los lugares que aparece S, dice que depende de I menos 1J, que depende de IJ menos 1. Entonces, por eso, cada casilla interna pues tendría las dos flechas que corresponden a esas dos dependencias. ¿Para qué me sirve el grafo? Básicamente para poder saber en qué orden recorro la estructura, de tal manera que cada vez que llegue a una posición, yo ya tenga precalculadas las posiciones anteriores. Todas las que necesito para poder, en este caso en tiempo constante, calcular la que necesito, el siguiente valor. Y fíjense que con este grafo yo podría hacer eso, lograr eso, recorriendo ya sea fila por fila o columna por columna. Porque entonces, si lo hago fila por fila, voy a tener a la mano el valor de la izquierda y de arriba. Y lo mismo, si lo hago columna por columna, también voy a tener a la mano el valor que está a la izquierda y el valor que está arriba. Y por ejemplo, entonces esta es ese sería el primer cálculo, que iría por la cuarta línea de la ecuación, en el cual tengo que sacar el máximo entre 1 y sumándole 3, y j menos 1 con z y j, y contrastarlo contra el que viene de arriba hacia abajo, que sería si menos 1j más a sub i sub j, 3 más 0 da 3, en este caso el valor máximo sería 4, ¿cierto? Y así puedo seguirlo haciendo para todos. Entonces, por ejemplo, si recorro por columnas, esta sería la situación. Entonces 4 más 6, 10 le gana 5 más 0, 0, 10 más 4, 14 le gana 9 más 3, 12, 14 más 6, 20 le gana 4 más 1, 14 más 1, 15. Y así lo puedo seguir haciendo para el resto de las soluciones hasta que llego a la solución, no es en cantidad, llego a la solución que me pidieron originalmente, que es las 34 atracciones que puedo visitar, todavía sin saber cómo llego, por qué camino llego a esas atracciones. Entonces, aquí para recordar el camino, fíjense que para saber cuál es el camino, yo una vez tengo calculado, lo que quiero que noten es las flechas que están marcadas, las flechas que están en negrilla, porque estas flechas corresponden al camino que yo sigo para llegar perdón, cómo tomé la decisión para llegar a esa posición. Entonces fíjense que las flechas me dicen, entonces por ejemplo, para calcular la última, yo contrasté 32 más 2 con 25 más 3, 32 más 2 viene 34, y por eso la flecha que está en negrilla es la que está de izquierda a derecha. ¿Por qué es importante eso? Porque fíjense que si quiero reconstruir el camino, todo lo que me tocaría hacer es seguir desde la última posición, por las flechas que están en negrilla, en el sentido contrario, hasta llegar a la primera. Y entonces puedo hacerlo de dos formas. Puedo utilizar memoria adicional para guardar cómo tomé las decisiones, o simplemente puedo, como la decisión realmente se toma en tiempo constante, puedo reconstruir la decisión desde el comienzo. Puedo reconstruir la decisión otra vez para cada vértice que voy visitando, para saber si debería devolverme por la izquierda o devolverme hacia arriba. Bien, y con esto pues completamos todo lo que necesitamos para iniciar la implementación. Entonces, nuevamente en las entradas tenemos la matriz A de tamaño m por m más 1, tenemos la matriz Z de tamaño m más 1 por n, tenemos el arreglo de salida que es de tamaño m más n. Declaramos como variable interna la matriz S, que nos va a representar todas las soluciones parciales de la ecuación de recurrencia, que va a ser el tamaño corresponde con la cantidad total de esquinas, que sería m más 1 por n más 1.
y tendremos tres variables, y j con la que vamos a recorrer la matriz S y k que nos va a servir para el recorrido de vuelta. Noten que el algoritmo es un recorrido de la matriz, estamos utilizando los condicionales en lugar de doble ciclo para recorrerlo, pero es un recorrido normal de la matriz, tamaño m más 1 por n más 1 nuevamente, y adentro del algoritmo todo lo que tenemos es como tal la ecuación de recurrencia escrita en código, en este caso en GCL. Entonces fíjense que está la primera línea con el caso base, está la siguiente línea con el caso que viene para la primera fila, luego para la primera columna, y luego el caso para todas las demás esquinas del tablero. Con eso nuevamente pues en la posición mn de la matriz S pues va a quedar la cantidad de atracciones máxima que puedo visitar para el mapa completo. Y finalmente pues recorro de vuelta para encontrar cuál es el mejor camino de recorrido de vuelta. Para este recorrido de vuelta entonces por comodidad utilizo la variable cam, que va a empezar en m más n, la última posición del camino, y j empieza en mn, que sería en la esquina inferior derecha, y luego lo que hago es irme devolviendo, ¿no? Y me devuelvo recordando las decisiones. Entonces en la primera línea del condicional está el caso en el cual llego desde arriba, entonces fíjense, porque la solución de la posición de j corresponde a i menos 1j más a sub i sub j, y en ese caso entonces la respuesta en la posición k correspondería a 0, sería la decisión de llegar desde arriba, y le resto 1 para subir, y acá le resto 1 para devolverme en la regla de salida, para ir hacia la anterior posición. Y la segunda línea condicional cubre el caso en el cual tenga la decisión haya sido venir desde la izquierda, ¿cierto? Entonces S y J sería S y J menos 1, y más Z sub i sub J, que sería pues desde la izquierda. O sea, si el valor de J corresponde con el que viene a la izquierda, con la cantidad de atracciones que visito en la calle correspondiente, entonces quiere decir que debería ir desde la izquierda. R sub K queda en 1, J se reduce en 1 para ir un paso a la izquierda, para moverme a la que está justo a la izquierda, y K lo reduzco en 1 para devolverme en la regla. Y listo, con eso pues ya tendría el camino completo. Bien, finalmente podríamos discutir qué pasaría si hay diagonales. En Manhattan está Broadway, en Bogotá el Parkway, todas las ciudades del mundo claramente tienen diagonales, no son perfectamente rectangulares, pero fíjense que la cosa es que realmente el tema no cambia mucho la cosa. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa es que para cada esquina tengo una nueva forma de llegar a ella. Entonces simplemente puedo replantear la ecuación, en este caso con tres opciones, y en general puedo plantear pues que sería el máximo de todas las calles que llegarían, todas las calles que llegarían a la esquina, de la solución para la esquina que conecta, pues sumando las atracciones que haya por la calle correspondiente. Y con eso quedaría resuelto el problema. Muchas gracias.